A solas con Jesús, su devocional diario para crecer y avanzar juntos hacia la eternidad con Jesús. Presenta Joselín Contreras. En la aldea de Belén nacería, aún sabiendo la intención de su vida, su promesa de amor era el plan de salvación, que murió por mí sin merecerme nada yo, afligido por el mal, mi maestro, enfrentó a hombres con poder siniestro, prometió que su poder no lo iba a utilizar y accedió así a la muerte con valor. Maestro, crucificado te vi morir, sufriendo pagaste el precio que yo debí, por eso solo a ti quiero seguir. En el Gólgota te entregaste por amor y aquí estoy. Día a día camino sin apenas descansar. Muchas veces nos habló y nadie quiso escuchar. Demostró que por amor se vive y solo así sabrás cómo el gran yo soy vino aquí con el mortal. En el Gólgota te entregaste por amor y aquí estoy, salvo soy, gracias a Jesús. Estas letras nos recuerdan a ti y a mí la mayor de todas las promesas descritas allí en la palabra de Dios, el regreso de Jesús, su segunda venida, la promesa de que vendrá otra vez. Pero mi querido, para que eso sea una realidad, tú debes aceptar primero lo que ocurrió en el Gólgota. Fue allí donde Jesús entregó su vida por ti y por mí. Fue allí donde pagó nuestra deuda. Lo que nos merecíamos nosotros, Cristo aceptó pagarlo por ti y por mí. Por eso hoy, mi querido, de manera libre, no estás obligado a aceptar a Jesús. Pero si es tu deseo, si es tu anhelo el de vivir con Cristo Jesús, si tu deseo es la eternidad, si tu deseo es estar con tu familia en el reino de los cielos, acepta su sacrificio. Ríndete a los pies del Salvador. Reconoce tu pecado y comienza a vivir una experiencia maravillosa, la de la vida cristiana, la de ser un seguidor del Señor, la de ser un discípulo de nuestro Maestro, la de prepararte para ese día grande y glorioso, cuando he de contemplar cara a cara a mi Salvador, a nuestro Salvador. ¿Te estás preparando? ¿Por qué no comienzas a pensar en este año 2025 que se aproxima y a hacer preparativos? El tiempo de la gracia se acaba. Pronto se cerrará la puerta de las oportunidades y tú necesitas hoy decidir. Es una decisión urgente. Más que decidir qué carrera vas a estudiar, más que decidir con quién te vas a casar, más que decidir si realizas aquel proyecto, más que decidir si haces aquel negocio o no. La necesidad más urgente es ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Le seguirás diciendo no? ¿Estás ocupado? ¿Tienes otras prioridades? ¿No te interesa una relación con Dios? ¿No tienes tiempo para Él? Una vez más te repito que el Señor Jesús no te está obligando, porque el amor, para ser amor, debe ser libre, y amar es una decisión. Así que está en tus manos el que quieras hoy aceptar a Jesús. Y si estás atravesando dificultades y problemas, en Cristo Jesús siempre hay esperanza. Se acaba el año, mis queridos. Son pocas las horas. Muchos están pensando en la fiesta. Muchos están pensando en la ropa que van a usar para despedir el año. No sé si para ti eso sea importante, pero ¿por qué no comienzas a pensar qué va a ocurrir con tu vida en el 2025? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué planes tienes con respecto a Dios, con respecto a la vida espiritual? El dinero no es la felicidad total. La verdadera felicidad se llama Cristo Jesús. En la parte de abajo escribe tu oración, escribe tu necesidad, escribe la situación que estás viviendo o simplemente tómate unos minutos para agradecer a Dios por lo que ha hecho contigo en este año que estamos concluyendo. Comparte estos devocionales con tu familia, con tus amigos y quédate
hasta el final de este video, porque vamos a orar por ti y por cada una de las necesidades que nuestros oyentes a esta hora están escribiendo aquí en la parte de abajo de este video. El devocional para este día titula ¿Por qué es difícil perdonar? Mateo capítulo 18, versículo 22. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. David Hagler, árbitro de una liga de béisbol recreativo, fue detenido por conducir demasiado deprisa en la nieve. Al ver que el policía iba a ponerle una multa, David hizo todo lo que pudo para convencerlo de que lo perdonara. Le mencionó que normalmente conducía con prudencia y que si lo multaba, le aumentaría el precio del seguro. Pero no tuvo éxito. El agente le indicó que si no le agradaba la multa, podía ir a los tribunales. En el primer juego de la siguiente temporada de béisbol, David estaba arbitrando detrás de los bateadores cuando vio que el primero en llegar a batear era el policía que lo había multado. Cuando estuvieron uno frente al otro, se hizo un largo silencio, tras el cual el agente preguntó: ¿Cómo le fue con lo de la multa? Más le vale que le tire a dar a todo lo que lance el pitcher, le respondió Hagler. Esta anécdota nos recuerda que cuando nos hieren u ofenden, el recurso que solemos usar es la venganza. Pero la venganza, aunque parece tener un sabor dulce, tiene efectos amargos. La instrucción que tenemos de Dios para hacer frente a pleitos, desacuerdos, ofensas y daños irreparables que nos causen los demás está bien sintetizada en Colosenses capítulo 3 versículos 12 al 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que Dios pide en primer lugar que nos soportemos. La palabra griega que se ha traducido como soportar significa tener disposición a cargar con las faltas de quienes nos causan irritación. Ahora bien, ¿qué hacer si alguien te traiciona, te daña o te hiere de una forma inexcusable? Para esos casos, Dios no te pide que lo soportes, sino que lo perdones. Es difícil, pero es el plan de Dios para darnos una vida distinta a la que teníamos cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pocas veces podemos ser más semejantes a Dios que cuando perdonamos sinceramente y de corazón. Sin perdonar, sencillamente no se puede vivir en este mundo, no se puede tener una buena familia, no pueden convivir las naciones y nunca podríamos experimentar el perdón de Dios. Él mismo nos enseñó a orar pidiéndole a Dios que nos perdone, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mateo capítulo 6, versículo 12. A solas con Jesús, su devocional, a través de su canal en YouTube, Un Camino de Esperanza de Joselín Contreras. Para que cada día recibas estos devocionales, suscríbete a nuestro canal. Cuán fácil es decir perdón, pero cuán difícil es vivirlo, experimentarlo en la vida práctica, en la vida diaria. Sobre todo con aquella persona que nos ha maltratado, que nos ha ofendido, que nos ha hecho la vida imposible, que ha hablado en contra nuestra. Generalmente siempre estamos prestos para mirar en qué momento yo me saco la espina, para mirar en qué momento yo puedo hacer algo en contra de él, así como me ha hecho daño. Usamos la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Somos vengativos y especialmente con esa persona que nos ha hecho la vida imposible. En nuestra mente le deseamos lo peor, en nuestra mente deseamos
que tenga problemas. En nuestra mente deseamos que las cosas no le salgan bien, que le vaya mal en su matrimonio, que le vaya mal con sus hijos, que el negocio que tiene le fracase. Y a veces es tal la venganza que deseamos la muerte para la otra persona. El perdón quizás es un momento incómodo, pero debemos pasar por esa experiencia si deseamos alcanzar el reino de los cielos, si deseamos vivir en paz, si deseamos tener vidas más tranquilas. Y cuando hablamos de perdón, esperamos por favor que tú lo entiendas. Porque puede ser que tu esposo haya sido infiel contigo, porque puede ser que tu esposo te haya traicionado. Y entonces la recomendación del Señor es, perdónalo. Pero eso no significa que tú tengas que volver con él. La decisión es tuya y tú decides. Ten siempre un corazón y una actitud presta para perdonar, a pesar de las cosas que te hayan hecho, a pesar del maltrato, a pesar de las ofensas, a pesar de los insultos, a pesar de los gritos, a pesar de la intolerancia, a pesar del comportamiento grosero de la otra persona. El Señor me dice hoy a través de este devocional, así como yo perdono tus pecados, así como yo tomo toda esa cantidad de errores tuyos y lo echo en lo profundo de la mar, así también tú debes estar dispuesto a perdonar a las personas que te rodean, a las personas que te ofenden, a las personas que te lastiman, a las personas que te hacen llorar. En esta hora, mis amigos, vamos a escribir allí en la parte de abajo la oración con la cual vamos a concluir este devocional. Señor, sana mi corazón y dame la capacidad de perdonar. Seguramente un vecino, seguramente tu esposa, seguramente algún hijo, seguramente algún familiar hizo algo contra ti o dijo algo contra ti, te causó mucho daño, te causó muchas lágrimas, hay demasiado odio, hay demasiada rabia en tu corazón y de pronto a veces dice que lo perdone Dios, pero yo no soy capaz de perdonar. Date una oportunidad de vivir en paz y de vivir tranquilo o de vivir tranquila. Pasa por la experiencia del perdón y verás cuán gratificante y descanso hallarás en tu vida. Una vez más te invito a escribir allí en la parte de abajo esta oración. Poderoso Dios, sana mi corazón, ayúdame, dame la capacidad de perdonar a quienes nos ofenden. Y después de expresar nuestra necesidad, lo que queremos, lo que deseamos, porque sin duda alguna después de cada reflexión debe haber una conclusión, debe haber una invitación, debe haber un resultado, porque nuestro deseo es cada vez ser semejantes a ti, Señor. Así que, mi querido, vamos a hablar con Dios a través de la oración. Un día Juan el Bautista dijo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Mi Señor, en esta mañana agradecemos el don maravilloso de la vida. Agradecemos el poder despertar y agradecemos, oh mi Jesús, el que tú continúes intercediendo allí ante el Padre por cada uno de nosotros. Perdónanos, límpianos de nuestra maldad y gracias una vez más por el don de la vida hoy. Tu palabra dice en el libro de Mateo, en el capítulo 18, versículo 22, «No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7». Sabemos, Señor, a la luz de tu palabra, que esta fue una pregunta que hizo el apóstol Pedro a Jesús. La tradición decía que la cantidad de veces que yo debía perdonar a mi hermano eran 7. Pero Jesús, que vino a este mundo para cambiar la adoración y para cambiar todos aquellos mandamientos que nos inventamos los hombres y que estaban impidiendo quizás disfrutar de una verdadera experiencia y relación con nuestro Dios, el Señor Jesús le dice a Pedro: yo no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. No te atrevas en esta hora a mirar entonces cuántas veces debo perdonar a mi hermano,
¿Cuántas veces debo perdonar a mi esposo? ¿Cuántas veces debo perdonar a mis hijos? ¿Cuántas veces debo perdonar al vecino? ¿Cuántas veces debo perdonar a aquel hermano o aquella hermana? No hay un número determinado, mi Señor. Lo que tú me estás diciendo, Señor, es que yo siempre debo estar dispuesto a perdonar. Debo hacerlo. No se trata de si quiero. No se trata de lo voy a intentar. No se trata de quizás pueda. Se trata de hacerlo y se trata de aceptar. Por eso, mi Señor, a cada uno de nosotros en esta hora te pedimos que nos des la capacidad de ser humildes, la capacidad de bajar la cabeza, la capacidad de ir a la persona y pedir perdón, la capacidad de ir a la otra persona y sin ofensas, sin maltratar, sin decir insultos, sin decir malas palabras y pedir perdón. Quizás es difícil esta acción, oh Señor, pero ayúdanos a doblegar ese orgullo que hay en cada uno de nosotros, que es el que realmente nos impide tomar esta decisión. Pero también, Señor, oramos para que cuando alguien nos ha ofendido, para que cuando alguien ha atentado contra nosotros, para que cuando alguien nos ha hecho la vida imposible, para que cuando alguien, Señor, nos ha herido, nos ha maltratado, nos ha hecho sufrir, tengamos cada uno de nosotros la capacidad de dar el perdón, sin recriminar, sin decir te perdono, pero por favor no lo vuelvas a hacer. O a veces, mi Señor, para perdonar a los demás colocamos condiciones. Te perdono, pero con la condición de esto. O te perdono, pero esta es mi condición para perdonarte. Así somos los seres humanos. Hay una cantidad de sentimientos negativos en nuestra mente y en nuestro corazón que inclusive, oh Señor, nos impide ser felices, nos impide vivir en paz. El diablo alimenta nuestro ego, el diablo alimenta nuestro orgullo, el diablo alimenta nuestro egoísmo, el diablo alimenta nuestra rabia, nuestro odio, nuestro resentimiento y nos impide, oh Señor, perdonar. Por eso, oh mi Padre, una vez más, como Cristo Jesús lo dijera allí en la cruz del Calvario, cuando le estaban crucificando, cuando le estaban insultando, cuando se estaban burlando de él, el Señor Jesús declaró: perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún muriendo, aún sufriendo, estuvo dispuesto a perdonar a quienes le estaban crucificando. Ayúdanos a ser semejantes a ti. En esta hora, mi Padre, también escucha las necesidades de quienes están escribiendo aquí en la parte de abajo, quienes están expresando sus sentimientos, quienes están expresando de que son incapaces de perdonar a su cónyuge, de perdonar a aquel hijo, de perdonar a aquel familiar, porque el resentimiento, o porque la rabia, o porque el odio, o porque el rencor no les permite. Ayúdales a vencer, Señor. Permita que las parejas, permita que las personas, permita que las familias se puedan reconciliar. Coloca tu paz, coloca la humildad, coloca la bondad, Señor, en cada una de esas almas que necesitan de esta experiencia, de este alivio, de esta sanación allí en el corazón de cada uno de ellos. Pero también tenemos que decir en esta hora, mi Padre, gracias, oh Dios, por perdonarnos. Somos malos por naturaleza. Todos los días te ofendemos, todos los días tratamos de portarnos bien, tratamos de hacer las cosas bien, tratamos de hacer tu voluntad, tratamos de obedecerte, pero al final del día hacemos un balance de nuestro día, hacemos un balance de nuestra vida diaria, oh Señor, y nos encontramos con que te hemos fallado muchas veces. Nos encontramos otra vez cometiendo los mismos errores, cometiendo los mismos pecados y pidiendo perdón por las mismas situaciones. Ten misericordia de nosotros, mi Señor. No nos mires con ira. Tu palabra dice que al que a mí viene no le echo fuera. Acéptanos una vez más, mi Padre del cielo. Dale la capacidad a aquella mujer de perdonar a su esposo. Dale la capacidad a aquel padre o a aquella madre de perdonar a su hijo. Dale la capacidad a aquel hombre o a aquella mujer de perdonar a su amigo.
Necesitamos cultivar buenas relaciones entre nuestros semejantes, pero especialmente también contigo, mi Señor. Tú puedes darnos tu paz. Tú puedes darnos, oh Señor, la benignidad, frutos que son del Espíritu Santo y que no están en nosotros, porque son dones del cielo y tú quieres darlos a cada uno de tus hijos, oh Padre. Ayúdanos, por favor, a ser esos cristianos, a ser esos hombres y mujeres perdonadores, que no tienen rencor, que no tienen odio en sus corazones, porque tú, oh Señor, sanas nuestras heridas. Lo agradecemos, mi Padre, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amigos, gracias por oírnos, pero también gracias por orar junto con nosotros. Recuerda que el perdón es una manera de estar en paz con nosotros mismos y con Dios. Comparte estos devocionales con tu familia, con tus amigos, a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través del WhatsApp. Cumple la misión de Dios cuando nos dijo: id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Comparte el link de este video y llevemos este Evangelio hasta el último rincón de la tierra. Nos vemos pronto con un nuevo mensaje. Deseamos para ti ricas y maravillosas bendiciones de nuestro Dios.